Prendiendo su celular, poniéndolo en silencio. Y continuamos. Y Dios en esta mañana nos va a hablar. Estamos sentados aquí, expuestos a la palabra de Dios, que es la que transforma el alma. Y somos expuestos a la palabra de Dios que cambia la vida del hombre, que santifica al hombre, que lo convence de pecado. Y seguimos con esta serie que iniciamos hace ya un tiempo. Hoy sería el estudio número 8 de esta serie, Viendo la Gloria de Cristo, que está basado en el Evangelio de Juan. Este último mes estuvimos en el mes de la Reforma. Yo hace como 5 semanas que no predico, así que téngame paciencia el día de hoy, porque venía con abstinencia, así que hoy voy a predicar hasta las 3 más o menos, 3:30 de la tarde, porque tenemos mucho por delante. ¿Usted qué cree? ¿Que cuando los discípulos se sentaban a oír al Señor, era simplemente por 30 minutos decirle: Señor, bueno, ya estoy cansado? Hermano, según los eruditos, se quedaban la noche entera escuchando a Jesús. Noches enteras. A los pies de Cristo, escuchándolo hablar. Al fundador, al creador del universo, imagínense. Teniendo ese privilegio. Tal vez uno pudiera decir: bueno, a mí me gustaría estar escuchando, no sé, a tal influencer o a tal persona. Que Dios tenga misericordia de ti, porque tú no sabes lo que dices. Amén. Y el título de hoy, o el subtítulo, yo lo titulé: Trayendo a otros a Jesús. Y está en Juan capítulo 1, versículo 35 al 42, la primera parte. El domingo que viene será Trayendo a otros, segunda parte. Y vamos a repasar un poquito, porque seguramente estará recordando todo lo que se predicó sobre el mes de la Reforma, ¿no? Habrá meditado estos días, seguramente no faltó a ninguna reunión y se anotó toda la serie completa de Viviendo en su Palabra. Y si recordamos un poquito lo que estuvimos compartiendo anteriormente, haciendo un repaso de lo que el apóstol Juan, cuando escribe esta carta, él escribe esta carta y lo dice en Juan 20:31, que dice que él la escribe para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es Dios encarnado. Y él lo dice en el versículo 14, cuando dice: Jesús es el Verbo que está con Dios y es Dios, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hace hombre y viene a darnos su palabra, a mostrarnos el camino y a pagar un precio por nuestro pecado y a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir para poder entrar en la presencia de Dios. Juan, a partir del versículo 15, él trae un personaje. Y este personaje es Juan el Bautista. Ya estuvimos viendo anteriormente que Juan el Bautista, en los versículos siguientes, él da 3 mensajes, 3 días consecutivos. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista fue mucho más amplio, pero Juan el Apóstol se centra solamente en estos días. En estos 3 días. ¿Y por qué inicia esta carta
con el testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, dice Jesús, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que este, Juan el Bautista. El testimonio de Juan era el testimonio, o es el testimonio más fiel entre los hombres. ¿Por qué? Porque su nacimiento fue profetizado. Sus padres provenían del más alto linaje. Su padre era sacerdote. Juan, cuando creció, no creció en medio del poder religioso de ese tiempo, sino que se crió en el desierto hasta que esperó el momento de su ministerio. Juan el apóstol narra estos 3 días de un amplio ministerio de Juan el Bautista con estos 3 mensajes. Y el primero, que ya lo vimos, fue a esta delegación de levitas y sacerdotes que venían a él, y Juan da este mensaje tan importante. ¿Y cuál era ese mensaje? Dios está aquí. Dios vino. Dios está aquí. El segundo mensaje, que fue el día siguiente, se lo dio a la congregación que se congregaba con él. Los que venían a oír el mensaje de Juan. Y fue: véanlo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está acá. Se los presenta. Y el tercer día, y este tercer mensaje, que es donde nosotros vamos a iniciar, fue al grupo de sus discípulos con la misión de: síganlo. Sigan a Jesús. Y dice así, desde el versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Estos discípulos uno era Juan, el que está escribiendo la carta, y el otro es Andrés, hermano de Pedro. Juan, hermano de Jacobo. Amén. 4 apóstoles. Y dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Y este halló primero a su hermano Simón. Primero lo halló él. Se cree que después Juan, el apóstol, se encuentra con Jacobo, su hermano, y le dijo: hemos hallado. ¿Quiénes hemos hallado? Yo y Juan. Al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos hables, Señor, y que podamos entender
lo que tu palabra dice, oh Dios. Señor, ayuda al predicador y dale lo que él no tiene para hacer esta tarea tan sublime de predicar tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, los discípulos siguieron a Jesús. La misión de Juan estaba llegando a su fin. El propósito por el cual Dios había profetizado, el propósito por el cual Juan había nacido, ¿cuál era? Era anunciar, declarar la venida de Jesús, hablar y presentar a Jesús al mundo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dar un paso al costado y tomar un papel subordinado. Y como dice, es necesario que Él mengüe para que en ese momento Cristo iniciara su ministerio. En ese momento, todo lo que Juan había deseado se había cumplido. Todo lo que Dios le había mandado hacer se estaba cumpliendo. Y en ese momento, Juan, el apóstol, que él no se nombra a sí mismo en esta carta, y Andrés empiezan a seguir al Señor. Y en el versículo 38 dice: y volviéndose, dice, y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Cuando oyeron que Juan decía: he aquí el Cordero de Dios, empezaron a seguir a Jesús. Y en el versículo 38 dice: volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo esta palabra tan importante: ¿qué buscáis? Ahora, volviéndose Jesús le dijo: ¿qué buscáis? Jesús no le estaba haciendo una pregunta para saber lo que ellos buscaban. Jesús es omnisciente. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él lo conoce todo. Estos discípulos eran discípulos de Juan. Ellos vivían el evangelio del arrepentimiento. Juan decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos eran ¿qué? Arrepentidos. Ellos estaban arrepentidos de sus pecados, arrepentidos de no vivir para la plenitud de Dios. Ellos estaban arrepentidos de sus vidas. Entonces Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Esta pregunta es necesaria porque es una pregunta que todos nosotros nos debemos hacer. Una pregunta que todos nosotros nos debemos preguntar: ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? Para considerar cuáles son los verdaderos motivos de nuestro corazón. Jesús lo que estaba haciendo era que ellos pudieran reflexionar sobre los motivos de esa búsqueda. Nosotros podemos ver que a lo largo de las Escrituras mucha gente buscaba a Jesús por los panes y los peces. Yo busco a Jesús porque quiero que me vaya bien en la vida. Yo busco a Jesús porque quiero que me bendiga. Yo busco a Jesús porque quiero que me prospere. Pero esa no es la definición correcta. Eso no te va a llevar a nada. Pero estos dos realmente buscaban al Señor porque estaban arrepentidos y buscaban al Salvador. Ellos estaban buscando al Salvador.
Pero se cree que según los eruditos, que ellos entre los nervios, cuando Jesús le dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Rabí es una expresión de respeto. Significa maestro, maestro. ¿Dónde moras? Como diciendo, ¿dónde estás parando? ¿Dónde estás viviendo? Seguramente por los nervios. Y Jesús les dijo, venid y ved. A partir de ese momento, sus vidas nunca más serían las mismas. A partir de ese momento que Jesús te invita, a partir de ese momento que Jesús te llama, a partir de ese momento y dice, y vinieron, y le siguieron. A partir de ese momento tú nunca más vuelves atrás. Una de las evidencias de un verdadero hijo de Dios es que ese hijo de Dios persevera hasta el fin. Una evidencia de un no hijo de Dios es alguien que no persevera hasta el fin. Porque sus motivos son otros, porque lo que busca es otro. Cuando se le cumple, listo. O cuando no se le cumple y le agota el plazo de tiempo, dice listo, ya está, no espero más. Por eso muchas veces las falsas iglesias hacen falsas promesas que no son bíblicas, diciéndole a la gente, tú vas a prosperar, te va a ir bien, vas a alcanzar. Entonces la gente hoy en día tiene un gran problema porque está dentro de las iglesias esperando que Dios le dé lo que ese supuesto pastor le ha prometido, que viene de parte de Dios, porque Dios me habló y Dios me dijo que tú vas a prosperar, que te va a ir bien, que vas a alcanzar grandes cosas. Y la gente está ahí y espera, y espera, y espera. Y se termina agotando, se termina cansando. Bueno, se fue porque no tenía fe. No lo alcanzó porque no tenía fe. No, mi hermano, cuando Dios habla, lo que Dios habla, Dios lo cumple. El punto es que Dios ya habló en su palabra. Y Dios dice, mira, tu problema más grande no es ser prosperado, tu problema más grande no es ser rico, tu problema más grande no es ser exitoso, tu problema más grande es ser salvo. Porque si tú no tienes salvación, mi hermano, nada te sirve en la vida. Y Jesús los invitó y le dijo, ven y venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba. No se sabe bien dónde, tal vez en alguna casa que le habían prestado, tal vez habían armado un campamento y se quedaron con él aquel día porque la hora era 10:00. Los judíos en ese tiempo contaban desde las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana era la hora 1. Así que se cree que eran las 4 de la tarde aproximadamente. Y en ese momento ya la tarde empezaba a caer. Acuérdese que no había luz, entonces no había forma de trasladarse o de moverse, y más cuando uno tenía que caminar mucho tiempo. Así que el Señor los invita a que se queden con Él. El fin del día llegaba, ya era tarde, la oscuridad estaba llegando, pero lo más maravilloso de esto, que mientras más llegaba la oscuridad del día, más luz a ellos les resplandecía. La luz del día estaba llegando. La luz que cambiaría sus vidas. La luz que empezó a brillar en su interior.
La luz que empezó a iluminar su vida para siempre. Una luz que jamás se apaga. Una luz que nunca se apaga. De estos dos, Juan y Andrés, a partir de ese momento, discípulos de Cristo, futuros apóstoles, llenos de luz, porque a partir de ahí empezaron a seguirle. Ahora sabemos que esto no es voluntad humana, porque la palabra de Dios dice en Juan 6:44, Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Estos dos seguidores que estaban siguiendo a Jesús, lo estaban siguiendo porque Dios así lo había orquestado. Dios había planeado salvarlos desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, a los que predestinó, a estos llamó. Y acá nos encontramos con Juan y Andrés siguiendo a Jesús, iniciando su vida como hijos de Dios de una manera, wow. ¿Cómo es ser un hijo de Dios? Pasar de la luz, de la oscuridad a la luz, de la noche al día, de las tinieblas a la luz. Algo estaba cambiando en su interior, algo estaba ocurriendo en ese momento. Se quedaron con él. En el versículo 40 dice, Andrés, uno de estos dos que estaban Juan y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora, ¿qué pasó en esa conversación? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó en esa invitación que Jesús les dice, venid y ved? Y ellos fueron y conversaron con Jesús y estuvieron con Jesús. Ahora no sabemos nada de esa conversación. No sabemos nada de qué hablaron. Pero ¿sabe qué? Podemos ver los resultados. Por los frutos los conoceréis. Tú puedes decir muchas cosas, pero los frutos hablan por sí solos. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero los frutos hablan. De la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. No se sabe qué hablaron, pero la conclusión es que estos hombres empezaron a dar evidencia, no de ellos, sino evidencia de Jesús. Un cristiano sin dar evidencia de Jesús no es cristiano. Estos hombres que estaban ahí hablando con Jesús, que pasaron la noche entera con él, podemos ver en el versículo 41 que uno de ellos, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Si usted puede leer entre líneas, puede ver lo que está diciendo. Está afirmando. Juan, el escritor, está poniendo las palabras de Andrés, afirmando delante de su hermano, delante de su familia, delante de alguien importante para él, diciéndole, hey, escucha, Pedro, hemos hallado, hemos encontrado la salvación del alma.
Hemos encontrado el que cambia tu vida. Hemos encontrado el que nos hace entrar a la presencia de Dios. Hemos encontrado que si mañana morimos, vamos a la presencia directa de Dios. Muchas cosas tal vez no sabían. Tal vez mucha teología no tenían. Tal vez mucho entendimiento no tenían. Pero sí entendían algo. Que con ese hombre que habían pasado la noche, les había cambiado la vida. Su vida ya no era la misma. Fue y le afirmó a Simón: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Salvador. Pero lo interesante de esto está en el versículo 42. Que dice, y le trajo. Id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Hermano, Dios no nos llamó a que estemos aquí buscando bendiciones. Buscando a ver, mira, si tú haces esto vas a prosperar. Si tú haces lo otro te va a ir bien. Si tú haces aquel otro, funcionarán las cosas. No, no, no. Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas qué? Vienen solas. Tú ocúpate. Mira, tú gastaste tu vida entera intentando de vivir una buena vida. Intentando de ser feliz, intentando de encontrar los propósitos de tu vida, intentando de lograr tus logros. Y así te va. De derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de frustración en frustración. Ahora Dios te llama y te dice, ¿sabes qué? Mira, 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 saca todo eso. Ahora tú serás mi pueblo y vivirás para mí y me servirás. Y ocúpate de la tarea que yo te mando, que yo, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, me ocuparé de todos tus asuntos. ¿Quién quiere? ¿Quién compra? ¡Ya! Y fue y buscó a su hermano y le habló de Cristo. Y le dijo, Simón, ven, tú tienes que conocerlo, tú tienes que oír. Y le trajo Jesús. Ahora, Andrés no salvó a nadie. Andrés no convenció a nadie. Porque el que convence es Dios. El que salva es Dios. El que permite que Pedro fuera es Dios. Ya lo leímos. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Dios le permitió a Pedro, a Simón, ir a Jesús. Ahora, el método que Dios utilizó, o el método más común, o el que más usa el Señor, es trayendo a otro. Dios nos hace partir. Muchos teólogos se han preguntado esto, el por qué. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque Dios nos hace partícipes de la labor y de la tarea del reino de Dios. Mira qué importante. Dios no nos salva para que nosotros nos sentemos en una silla y diga, bueno, estén ahí hasta que yo los vaya bendiciendo. Hoy vas a recibir medio kilo de bendición, mañana otro medio kilo y así sucesivamente. No. Dios nos llama para hacernos parte del reino de Dios y tener un oficio y un trabajo en ese reino, que es que ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora, cuanto más yo me ocupo de lo que Dios me está mandando a hacer, ¿qué dice? Busca primeramente el reino de Dios, haz lo que el Señor dice y las demás cosas, ¿qué van a hacer?
van a venir solas. Ahora nosotros, ¿sabe que hacemos todo lo contrario? Estamos todo el tiempo buscando hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer y dejamos las cosas del reino siempre para lo último. Porque nunca tenemos tiempo. Pero ¿sabes qué? Mientras más te ocupas del reino, más Dios bendice tu tiempo, más Dios bendice tu vida, más Dios permite que las cosas te vayan mejor. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, más nos ocupamos de nuestros asuntos, queriendo resolver nuestra vida, queriendo que todo se solucione para tener tiempo para hacer para Dios, y al contrario, cada vez nos va peor, peor. Y dice que Andrés trajo a Simón a Jesús. Y mirándolo a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? El nombre de Simón era un nombre muy común en ese tiempo. Nosotros vamos a ver que a lo largo de las Escrituras vamos a encontrarnos con muchos Simones. Era un nombre muy común, como hoy Gastón. Pero cuando Jesús lo miró con su mirada penetrante, no solo vio a este Simón que estaba llegando, sino que el Señor se adelanta y le profetiza y le revela en el hombre que el Señor mismo va a transformar a ese Simón. El Señor le estaba diciendo: en esto te transformaré, Simón. ¿En qué? En Cefas. La palabra Cefas, que es en arameo, significa, que era el lenguaje de ellos, que significa piedra o piedrecita o pedazo de piedra. Te convertiré en un pedazo de piedra. Ahora Juan, y dice que quiere decir Pedro. Pedro es piedra en griego. Cefas es piedra en arameo. Ahora, el Señor le dice: Simón, yo te convertiré en una roca. Yo te convertiré en alguien fuerte. Yo, el Señor, haré de ti una nueva persona. Wow. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque el Señor le da otro nombre, o un sobrenombre, como se conoce. Este nombre habla de una transformación, de algo que todos nosotros debemos vivir en Cristo, que es la transformación de nuestro carácter. Lo que más nos impide crecer en Dios, lo que más estorba el Evangelio, hermano, es nuestro carácter. Pasar de Simón a Pedro. A partir de ahora, Simón tendría un sobrenombre que sería Pedro. Importante, ¿no? Tener este sobrenombre. Es un sobrenombre muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Simón representa el carácter de este hombre. Y el carácter de Simón era un carácter vacilante, alguien de quien no se podía confiar, alguien que era lleno de dudas, alguien que no cumplía sus promesas, alguien que no tenía palabra. ¿Cuántos Simones hay acá? ¿Nos suena familiar, no? Este era Simón.
Estos somos nosotros. Esto es el hombre. El hombre sin carácter. El hombre sin decisión. El hombre que es manejado por las circunstancias. Este es el hombre común y corriente. Los Simones. Muchos teólogos lo posicionan a Simón con Santiago 1:8. Dice, el de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esa persona que es inconstante. Empieza algo, nunca lo termina. Empieza algo, ya le entra la duda. Nunca está seguro. Nunca sabe si ir para acá o para acá. Nunca sabe si blanco o negro. Si te amo o no te amo. Si te quiero, si no te quiero. Hoy te quiero, mañana te odio. ¿A cuántos conocen así? Qué difícil es vivir con alguien así, ¿o no? Hoy te levantas bien, te acuestas mal. Hoy te levantas mal, te acuestas bien. Inconstante. Un carácter fluctuante todo el tiempo. Una bomba de tiempo. No sabes cómo lidiar con esa persona. Así es Simón. Y el Señor le dice, Simón, nadie que el Señor llama, nadie que escucha el Evangelio, nadie que es transformado por el Señor, queda de la misma manera. Porque Dios es poder, ¿o no? Dinamis. La palabra dinamis se usa para dinamita. La palabra de Dios es poder. Es un poder que cuando entra en tu interior hace como en una montaña. Cuando ponen una dinamita, ¿qué ocurre? Vuela en 1000 pedazos. Tu orgullo, toda tu necedad, toda tu mundanalidad de repente empieza a caer en 1000 pedazos porque está el poder de Dios. Muchos teólogos dicen que al parecer Dios le cambia este nombre a Pedro, y esto es muy importante, escuche esto, porque le cambia el nombre para que Pedro recordara. ¿Sabe lo que vamos a tomar hoy? La Santa Cena, para recordar. Dios hace cosas para que recuerdes. Tú vienes a la iglesia todos los domingos cuando el Señor dice, no dejes de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo todos los domingos recuerdo mi compromiso con Dios, recuerdo que soy un pecador, recuerdo que necesito arrepentirme de mis pecados, recuerdo que necesito oír la palabra de Dios, recuerdo que si anduve mal esta semana voy a arrancar bien. Recordar. Por eso nosotros necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Hermanos, si alguien te predicó la palabra de Dios hace 10 años, tú la olvidaste. Tú necesitas constantemente. Nosotros somos seres que aprendemos cuando oímos la repetición. Vamos reteniendo y siendo transformados. Y se cree que Dios le dio este nombre para que él recordara. Porque a partir de ese momento, y usted lo puede encontrar en las Escrituras, Jesús tomaría a Simón como su discípulo, y como leía Dayana al principio, o no, Eliel, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, amén. Ahora, tomaría a Pedro, y a partir de ese momento el Señor reprendería a Simón o lo exaltaría de acuerdo a su carácter, de acuerdo a las acciones que él tendría. Pero ¿sabe qué? El Señor usaría estos dos nombres. Y cuando el Señor le dice a Simón, Simón, el Señor lo está reprendiendo. Y cuando le dice Pedro, el Señor lo está elogiando. Por eso nosotros vemos en la Escritura, como dice en Lucas 22:31, y le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. O como dice en Marcos 14, le dice, ¿por qué duermes, Simón? ¿No has podido velar tan solo una hora?
Ahora el Señor usaba la palabra Simón para hacerle recordar ¿a qué? Al viejo hombre. Y a Pedro, en el cual se convertiría en este nuevo hombre, que mientras ese ministerio de Jesús de 3 años, Pedro estaría luchando y estaría yendo y viniendo y bajando y subiendo y siendo Pedro y siendo Simón y siendo Pedro y siendo Simón. Digo, ¿cómo se sentiría Pedro cuando lo llamaban Simón? Oh, ¿qué hice? Ven acá, Simón. Y cuando el Señor le decía, muy bien, Pedro. Así es Dios con nosotros. Amén. El Señor corrigiéndonos y enseñándonos constantemente. El escritor de esta carta, Juan, el futuro apóstol, conocía muy bien a Simón. Ellos eran amigos de toda la vida, ellos eran vecinos de toda la vida y socios. Imagínense, mire la relación que él tenía. Ahora, Juan escribe de Simón muchísimas veces, casi 20 veces, escribe Simón Pedro, Simón Pedro, Simón Pedro. Ahora, muchos creen que escribía de Simón Pedro porque él veía constantemente en Simón estas dos personas. En un momento, un desobediente, un carnal, un rebelde. Y en otro momento veía a un Pedro que defendía el Evangelio, que servía, que era un buen cristiano, que agarraba la Biblia, que oraba. Y al otro día, ahí está Simón. Y al otro día, ahí está Pedro. Y así estaba. Ahora Jesús llegaría un día que él lo llamaría por última vez Simón. Y esto está en Juan 21. Después de que Jesús fue crucificado y resucitó, y sus discípulos dudaron, no confiaron en la soberanía de Dios y se fueron a pescar y estaban desahuciados, no sabían lo que pasaba, no creían que Dios tenía control de todas las cosas. A mí me encanta ese relato. Ya vamos a llegar más adelante, calculo que dentro de 5 años más o menos como venimos, estaremos llegando al capítulo 21. No tanto. El año que viene, seguramente para esta fecha, estamos ahí más o menos. Muy probablemente. Y cuando estaban pescando, dice que no podía pescar nada, no podían pescar. El Señor haciendo recordar la misma escena, ¿no? Y dice aquel discípulo a quien Jesús amaba, mire cómo hablaba Juan de sí mismo, ¿no? Aquel discípulo a que Jesús amaba. Le dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó sus ropas después de ver el milagro que estaba ocurriendo nuevamente, la nueva señal demostrándole que el Señor está con ellos. Dice que se tiró a las aguas y empezó a nadar desesperadamente. No esperó, hermano, que el bote se acercara a la orilla, sino que fue algo tan fuerte en su corazón. Fue algo tan desesperante por estar con Jesús. Es algo desesperante por estar en su iglesia, escuchando su palabra. Hay un deseo que te atrapa, que te cautiva. Hermano, todos tenemos lucha con la carne. Todos somos Simones. Pero la pregunta que tú te debes hacer es, ¿qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres acá?
¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que buscas? Y dice que cuando descendió a tierra, estaban las brasas, el pez encima, los panes. Y subió Simón Pedro y sacó de las redes. Y cuando hubieron comido, nadie habló nada, los nervios de vuelta, nadie sabía qué decir. Estaban todos atónitos. Jesús dijo a Simón Pedro, esto está escribiendo Juan, no dice el Señor, es Juan, dice Simón Pedro. Y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿se acuerdan? Tú eres Simón, hijo de Juan, porque Jonás y Juan es lo mismo. Tú eres Simón, hijo de Jonás, de vuelta como ese primer día. ¿Qué buscas? ¿Me amas? Y acá Juan le pone Pedro. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Esto es, sirve, haz la tarea que tienes que hacer. Deja de estar preocupado por los asuntos menores de la vida. Y volví a decirle por segunda vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijera 3 veces Simón. Estoy mal, ¿eh? El Señor en un solo día me llamó 3 veces Simón. Mira que me había llamado Simón un día, después a la semana siguiente, pero en un solo rato 3 veces Simón. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esa sería la última vez que el Señor le diría a Simón, Simón. Porque pocas semanas después, y estas son palabras de John MacArthur, pocas semanas después, Simón definitivamente se convertiría en Pedro. Y en el día de Pentecostés, la roca se pondría de pie y proclamaría el Evangelio de Jesucristo sin más temor. Dale un fuerte aplauso al Señor.